Bienvenidos a la Universidad de Valladolid. Es todo un placer tener con nosotros aquí a Antonio José Abelas, que ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad, por la Facultad de Derecho. Primero y ante todo, enhorabuena. Gracias. Es usted licenciado en Derecho por la Universidad de Coimbra, cursó el doctorado en París y ha desempeñado diferentes puestos dentro del profesorado, entre ellos como catedrático de Economía Política. ¿Qué significa para usted esta concesión? Bueno, para mí es quizás el momento más importante de mi carrera universitaria, mientras que pueda contar algunos otros momentos buenos. Esta concesión fue algo más de que lo podría pensar algún día, porque tengo clara conciencia de que la Universidad de Valladolid no es cualquier universidad, es una gran universidad, una universidad centenaria y que goza de justo prestigio, no solo por sus séculos de existencia, pero también por sus méritos actuales. Además, por se tratar de una universidad de España. Pienso que nuestros países y nuestros pueblos están demasiado tiempo de espaldas uno y otro, y creo que sería bueno que las universidades pudieran dar algún contributo para una aproximación y una reunión de esfuerzos, sobre todo en el dominio de la ciencia, del conocimiento, en estos tiempos en que la economía se mueve y avanza, sobre todo con base en el conocimiento, esto es, con base en la acción de los hombres y de las mujeres, bien entendido, que son los depositarios de la ciencia, del conocimiento y los productores del conocimiento. Si este evento pudiera ayudar algo a que las dos universidades se aproximen un poco, para mí sería una gran cosa y me quedaría muy feliz. Ha dicho usted que la Universidad de Valladolid tiene mucho nombre, es muy importante. ¿Cómo se ve la Universidad de Valladolid desde fuera? Bueno, lo que puedo hablar es cómo se ve desde Portugal y desde Coimbra. Coimbra es también una universidad antigua. La data de fundación se convenciona que es 1 de marzo de 1290, más o menos de la misma época que Valladolid. Nosotros integramos un grupo de universidades que toma el nombre de Grupo de Tordesillas. No sé si este nombre viene del viejo tratado, por lo cual nuestros dos países se dividieron el mundo entre nosotros. El espíritu no es certamente lo mismo, pero en Portugal y en Coimbra la Universidad de Valladolid es una universidad hermana, es una universidad con la cual vale la pena colaborar, ser amigo y estar junto. ¿Cómo ve el mundo del derecho actualmente? Usted lleva muchos años dentro de este mundo. ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo ha cambiado? El derecho, bueno, esa es una cuestión complicada porque en mi visión el derecho ha sido siempre, esta es mi visión de marxista, de base teórica de pensamiento, el derecho es un producto del Estado. Entonces, en este sentido, el derecho es un instrumento de un Estado que es un Estado de clase. Entendidas las cosas de este modo, yo diría que el derecho sigue cumpliendo su papel. El derecho está del lado de las clases dominantes, hace el juego de las clases dominantes y formula y da forma a sus intereses diferentemente en cada época histórica. Hace unos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el tiempo de compromiso, porque después de la derrota de las experiencias nazifascistas, el Estado fuerte, impositivo, perdió su época, y era el tiempo de que el capital y el trabajo encontrasen un modo de convivir dentro de los parámetros de una sociedad democrática y de un Estado no totalitario y de un Estado democrático.
eso ha generado el Estado social. Ahora nos dicen que el Estado social no es viable del punto de vista financiero, que no es posible financiarlo. Y a mí me causa un gran espanto, una gran rabia, porque si el Estado social fue viable cuando la Europa era pobre, estaba destruida, como no lo es ahora, que a la escala mundial cada hombre dispone de 5 o 10 veces más bienes de que ponía hace unos años atrás. La humanidad es más rica, produce más riqueza. ¿Cómo no es viable ahora el Estado social? Bueno, ¿por qué? Porque el Estado y el derecho han diseñado una universidad, un universo, sociedades desiguales. Los gaños de productividad están todos arrecadados por el capital y el trabajo no se beneficia de eso. Eso genera desequilibrios y desigualdades. Yo creo que después de estos años de experiencia, si los intereses dominantes persiguen su camino de destruir el Estado providencia, el Estado social, como escribió un autor inglés, el Estado social y los sistemas públicos de seguridad social son una especie de seguro para los grandes intereses, los intereses del gran capital. Si los interesados en ese seguro no pagan la respectiva cuota, bueno, puede haber problemas, porque si hay una catástrofe no hay seguro. Y yo creo que si la crisis actual, que ha proyectado mucho más desempleados do que la crisis de 29-30 y que se prolonga por más tiempo, no ha producido la devastación, el caos, digamos, la guerra civil de clases, como en aquel entonces, en que los grandes, mayores responsables del mundo capitalista creyeron que el capitalismo era casi un cadáver, es exactamente porque el Estado social existe. Si se destruye el Estado social, yo creo que es la democracia que está en causa, porque después de estos años, yo creo que en Europa no es posible una sociedad democrática y un Estado democrático sin Estado social, porque los derechos inscritos en el Estado social hacen parte del mínimo de expectativas de las personas. Andar para atrás no es pensable, porque es un retraso civilizacional. Entonces, yo diría que el derecho hace su papel. ¿Y la universidad qué papel tiene en eso? ¿Se adecua la formación universitaria actual a esos cambios? La universidad tiene su papel de siempre. Los intereses dominantes del Estado dominante pretenden que las universidades sean el principal vehículo de transmisión del orden establecido, de manutención del status quo, cada uno en su plaza, cada uno en su lugar, que no haya movilidad. Pero desde siempre la universidad fue un poco un instrumento de movilidad social. Yo creo que podría ser un ejemplo de eso. Un niño que es nieto de pastores y de molineros analfabetos, que murieron tan analfabetos como nacieron, no estaría fadado para tirar un curso universitario, para ser profesor universitario y ahora doctor honoris causa por Valladolid. No estaba en los libros, ciertamente. La universidad produjo esos milagros. Como quizás todos los milagros, si ellos existen, son casos contados, ¿no? Los milagros no transforman la realidad de la vida. Pero, por otro lado, las universidades siempre fueron centros de reflexión crítica desde que el ambiente les garantiza la libertad. Si hay un poco de libertad, las universidades se transforman en instituciones de crítica social, de reflexión sobre los problemas sociales, de inquietud para los jóvenes que cada año frecuentan las universidades. Entonces, la universidad es a un tiempo un motor de reproducción de la sociedad existente y
al mismo tiempo un instrumento de reflexión y de crítica de esta misma sociedad. Cada una preenche una parte de esta tarea, unas más, otras menos, unas reproducen más, otras son más críticas, pero en general las dos vertientes, pienso yo, caracterizan la vida de las universidades. Usted, que ha sido profesor y ha estado obligado a relacionarse con generaciones más jóvenes, ¿cómo asimilan el derecho? ¿Son críticos, decía usted? ¿Las generaciones cada vez son más, menos? Bueno, no tan críticos como a mí me gustaría. Es un problema muy difícil porque, por ejemplo, en Portugal, durante los años de la permanencia de la Troika, que yo decía a veces brincando, que vengan los Filipes, porque nosotros mandamos muy menos en nuestro país ahora que en los tiempos de los Filipes, reyes de Portugal y reyes de España. Entonces, para nosotros fue una cosa muy dolorosa de sufrir. Y toda la gente se manifestó por esto, por aquello, todos con razón a mi modo de ver. Y las televisiones interrogaban a las personas, ¿qué hace aquí? Es la primera vez que vengo a la rúa, a la calle, porque no puede ser. ¿Quién no estaba en las calles? Los estudiantes, que se refugiaban en la noche, que bebían unas cañas, que hacen fiestas, que, bueno, los estudiantes están un poco lejos de todo esto, como si la realidad no les interesara. Quizás porque cada tiempo tiene sus problemas para cada generación. Cuando yo fui joven, nuestro problema era, por cierto, el fascismo en Portugal, y era la guerra colonial después de 60-61. No teníamos problemas de empleo, los universitarios. Si concluía su curso, aquí o allí, se empleaba. Ahora ese es el gran problema. Y parece que ese trauma de no saber qué hacer de la vida, los que son empleados en puestos precarios que no permiten planificar la vida, ni organizar la familia, ni tener hijos, distancia a los jóvenes de la lucha por sus derechos, por sus intereses, junto con los otros ciudadanos. Esto a mí me causa una gran preocupación, gran pena. No es una crítica a los jóvenes. Sería fácil para mí, que soy un viejo, decir, en mi tiempo que era bueno, nosotros éramos muy buenos, los jóvenes ahora no lo son. No es eso, pero es muy difícil, muy complicado, muy doloroso no ver a los jóvenes comprometidos en la lucha, que es la suya finalmente, más que de nadie. Vamos a hablar un poco de temas actuales. Le quería preguntar cómo ve la política internacional, los nuevos aranceles, Estados Unidos, China. Bueno, es la guerra que estamos viviendo ahora. Una interpretación simplista diría, Trump es un loco. El mundo paga el precio de tener como presidente de Estados Unidos un loco. Sería una interpretación quizás demasiado fácil. El problema es por qué razón un loco de aquel, un primario como aquel, ha sido electo presidente de Estados Unidos. Pero George W. Bush no sería quizás tan loco, pero era tan poco esclarecido y tan poco inteligente y conocedor de los temas del mundo como Trump. Esto es, a mi modo de ver, un señal preocupante de que no va bien de salud la democracia en Estados Unidos. Uno de los premios Nobel de Economía de Estados Unidos, Stiglitz, dijo que el viejo, palabra de orden, un hombre, un voto, se ha convertido en una otra consigna, $1, un voto.
Es decir, las elecciones son, en este contexto, un negocio electoral, en que invisten los que tienen mucho dinero para investir, invisten en sus intereses. El mismo Joseph Stiglitz, como estamos un poco por todo el mundo, en tiempos del llamado Estado regulador, él dice con toda clareza, los reguladores son gente conquistada, ocupada por los regulados. Nadie ocupa un puesto en una entidad reguladora que no sea previamente ocupado por los intereses de los regulados. Bueno, lo que hace Trump con la guerra comercial, yo puedo pensar que el librecambismo es la ideología, la práctica de los intereses dominantes. Lo ha sido desde sus comienzos, cuando la Inglaterra hegemónica impuso el librecambismo a sus colonias y a todo el mundo. Yo creo que lo sigue siendo, sobre todo en esta forma ultra plasmada en la OMC, la Organización Mundial del Comercio. En términos del GATT no lo era tanto, porque era un mecanismo de discusiones, de concertaciones, de compromisos permanentes. La OMC es una especie de entidad reguladora a la escala mundial, penetrada por la creencia de que el libre comercio todo lo resuelve. La verdad es que no lo resuelve. Las desigualdades aumentan. Ahora, ¿qué hace Trump? Creo que es una visión muy limitada la que entiende que para Estados Unidos esto es bueno. Yo creo que no lo será. El problema es que Estados Unidos se ha retardado en términos industriales y las empresas americanas fueron las primeras y las que llevaron más lejos todo el proceso de deslocalización, no sé si se puede decirse así en castellano. Las empresas que buscan trabajo barato y sin derechos donde están esos trabajadores. La deslocalización, desplazamiento de estas empresas ha ocasionado desindustrialización en los países donde ellas se fueron. Detroit es quizás el ejemplo más claro de este fenómeno. Detroit, que era la ciudad motor de Estados Unidos, la ciudad de la industria automóvil, es hoy un cadáver. Un cadáver. Bueno, esto es el destino de las sociedades industriales. Trump aparentemente quiere invertir las cosas, que vengan los investidores, que creen aquí los empleos. No me parece que con estas medidas va a conseguirlos. Ahora, hay que hacer algo, pero eso tiene que ver, a mi modo, de comprender las cosas mucho más con atender a los intereses de los trabajadores y no a reforzar los mecanismos de explotación ahora a la escala universal frente al fenómeno que quizás, según ciertos autores, yo pienso lo mismo, de la mundialización del mercado de la fuerza de trabajo, que es la consecuencia mayor de la globalización, la dicha globalización. Hay que proteger los intereses de los trabajadores, porque si no se hacen políticas en este sentido, lo que muchos estudiosos están concluyendo es que el capitalismo está acumulando factores estructurales de crisis permanentes, porque si hay desindustrialización, son millones de empleos razonablemente bien pagos, con salarios relativamente altos, que se están perdiendo. Cada una de las crisis sucesivas está durando más, siendo más profunda y con más dificultad de recuperar. Y cuando se comienza a verificar una subida del PIB, el
desempleo no diminui a la misma velocidad. Y los nuevos empleos creados proporcionan salarios más bajos que los anteriores. Entonces, esto significa que el desequilibrio entre la capacidad de oferta y la capacidad de absorber esa oferta se está agravando. Porque en el capitalismo no se produce para satisfacer necesidades, se produce para hacer ganancias, para obtener lucros. Si no se vende, en términos marxistas, la plusvalía está en los bienes producidos, pero para realizar la plusvalía, el capital, es necesario que venda los productos. Si no los vende, no recupera el capital, mucho menos absorbe la plusvalía, donde va a salir el lucro. Y entonces muchos autores, no necesariamente marxistas, van concluyendo, si no se inverte esta situación, el capitalismo está cayendo en situaciones de crisis estructurales de donde no vemos cómo salir. Y la verdad es que, aún desde este punto de vista, las políticas de Trump son políticas que acentúan las desigualdades. No intento invertir las cosas, al contrario, el 1% está ganando, el 99% siguen perdiendo. Y esto, además de poner el problema de saber si sociedades con estas desigualdades pueden ser sociedades democráticas, mucha gente, desde Amartya Sen hasta Krugman, hasta Stiglitz, hasta tantos otros, que ponen este problema en Europa, Ulrich Beck y otros sociólogos, ponen problemas económicos directos. ¿Cómo el capitalismo va a evitar las crisis? ¿Y cómo salir de las crisis? Sobre todo si se ponen, si se ataca y se pretende matar el Estado social, porque el Estado social, sus orígenes para el Estado social de matriz keynesiana, y no hay otro Estado social que este, son de raíz económica. Keynes pensó que era necesario aumentar lo que lo llamaba la procura efectiva, es decir, la procura capaz de pagar los bienes que se producen para ser vendidos en el mercado, de modo a recuperar las inversiones y poder permitir un lucro. ¿Dónde pensó ello? Si alguien cae en una situación de desempleo, es necesario mantenerle sus ingresos, si posible al mismo nivel que tenía cuando estaba empleado. Porque si los desempleados caen en una situación sin ingresos, ellos no pueden pagar los bienes que compraban hasta entonces. Y si esos bienes no tienen compradores, quedan por vender. Y los operarios que los producen quedan sin empleo. Y si ellos también no tienen con qué pagar nada, otros bienes van a ficar sin mercado capaz de los pagar. Y la crisis y el desempleo se multiplica. Es necesario, por tanto, los subsidios de desempleo y los subsidios a la gente que fica doente, malada, ¿cómo se dice en castellano? No sé. Una persona que tiene un mal, que no puede trabajar porque tiene una maladía de pulmones, una enfermedad. Bueno, por razones profesionales o por razones naturales. Si esa gente no tiene ingresos, ¿cómo va a comprar las cosas? Para allá de sus propios problemas, que no tiene con qué comer, finalmente es el problema del mercado. La procura efectiva disminuye. Hay que proporcionar una subvención a esas personas. Y sobre todo cuando uno llega a una cierta edad y no puede más trabajar y cada vez más el porcentaje de estas personas, pensó Keynes, va a aumentar. Entonces, si esta gente queda en la pura dependencia de sus familiares o de extender la mano a la caridad, bueno, ¿cómo va a ser?
es un porcentaje muy grande de los compradores potenciales que no tienen ingresos para comprar los bienes que se producen para ser vendidos. Bueno, la raíz del Estado social es esta. Y además de la satisfacción de las personas, hay un problema económico. Y por eso, dice ese autor Mark Blitte, la seguridad social es una especie de seguro para el capital. Si el capital no paga el premio de seguro, bueno, entonces las cosas pueden complicarse. Todo esto está en causa con las políticas de Trump, además de lo que pueda acontecer con la guerra comercial, con China y con Europa, porque Europa está en esta guerra. No sé lo que va a hacer la China, porque la China tiene un problema complicado. La China se imbricó tan profundamente con la economía americana y con la deuda americana. La China es el gran credor de Estados Unidos. Entonces, no es indiferente a China lo que pasa con Estados Unidos, porque en cuanto credor puede salir muy mal. Europa, bueno, Europa, a mi entender, la Europa no existe, salvo como serva de los intereses americanos. Lo que va a hacer ahora, bueno, va a retaliar hasta qué punto. A mi modo de ver, si Europa fuera inteligente, y las personas son más inteligentes o menos, los espacios políticos, no sé si podremos hablar de inteligencia en este sentido, pero si Europa fuera inteligente, después del fin de la Unión Soviética, a mi parecer, lo que convenía a Europa era entender que la Rusia era un país europeo, de cultura europea, que estaba allí esperando un abrazo de sus hermanos europeos. Al inverso, Europa ha sido cómplice de Estados Unidos en una política de apocamiento, de humillación de la Rusia, y el emperador Putin ha encarnado la alma rusa, su dignidad, su orgullo. Europa perdió la posibilidad de romper este estatuto de servidumbre relativamente a Estados Unidos, porque Rusia podría funcionar como fornecedora de materias primas, de energía y al mismo tiempo como un gran mercado potencial para Europa. Entonces, esto sería el interés estratégico de Europa. Europa no entendió esto y hasta hoy sigue siendo fiel soldado de los exércitos americanos en la guerra contra Rusia. No es muy inteligente a mi modo de ver. Quizás Europa va a hacer algo semejante en esta guerra comercial desencadenada por Estados Unidos. Muchísimas gracias por su tiempo, enhorabuena de nuevo y bienvenido a la Universidad de Valladolid. Muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por su atención.